vamos a poner sobre el tema de la responsabilidad penal y civil por accidentes de tránsito. Ya de por sí, el contexto de el nombre, pues el nombre que se establece en el marco de lo que se hace referencia en la temática escogida para el día de hoy, puede llevarnos a cierta confusión. ¿Y por qué digo esto, digamos, de forma particular? Porque ustedes podrán verificar que en el ámbito del derecho penal, uno de los presupuestos para la existencia de un delito y obviamente el establecimiento de una responsabilidad penal es la existencia de una conducta. Una conducta es el primer elemento del delito, ¿no? Y ya después de ahí vienen los predicados, ¿no? Es una conducta típica, es una conducta antijurídica y una conducta culpable, ¿no? Eso es lo que normalmente se establece en el marco de la concepción de la teoría del delito para que nos encontramos frente a un hecho relevante. Si quieren verlo desde la teoría bipartita, lo cargaremos una conducta que puede ser calificada como hecho punible y a partir del cual se puede establecer la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, ya depende cómo quieran asumirlo, pero lo que siempre requerimos es una conducta. Una conducta que pueda traducirse en una acción o pueda traducirse en una omisión. Esto es irrelevante, puede ser positivo o negativo. Ambas formas son viables para efectos de la comisión de determinado delito. Más aún si tenemos no solamente tipos omisivos propios, sino que incluso existe la posibilidad de establecer la imputación a partir de comisión por omisión, conforme al artículo 13 del Código Penal. Lo que no constituye conducta para efectos de la determinación de un ilícito penal es básicamente aquellas conductas donde hay ausencia de acción, es decir, ausencia de conducta. Y a ver, para hacer una pequeña encuesta, porque yo tengo entendido ya que en Diápolis se han preparado cursos sobre teoría del delito, yo mismo he dictado algunas sesiones sobre esta temática. A ver, ¿cuándo no existe conducta en el ámbito del derecho penal? Encuesta, ahí está la cajita de chat, escriban, tipeen. ¿Cuándo hay ausencia de conducta en el ámbito del derecho penal? ¿Nadie? Muchachos, cuando no es típica, pero si ya hablamos de contexto de tipicidad, creo que ya estaríamos hablando de una conducta. Diana dice omisión, la omisión más bien es una forma de manifestación. Fuerza física irresistible, Ronnie, Jacqueline. Bien, es una de las formas de ausencia de conducta. Caso fortuito, Víctor Coronel. Bien, estado de inconsciencia. Ya no lo entendí ya. Ausencia de acción, caso de fuerza mayor, incapacidad. Ya. Ahí ha surgido dos ausencias de conducta. Una es la fuerza física irresistible, evidentemente, cuando alguien no despliega una conducta por sí mismo, sino se ve compelido a efectuar una conducta. Y el otro hecho que se ha plasmado, el contexto del, bueno, no caso fortuito, sino más bien el hecho fortuito o de fuerza mayor, ¿no? Es lo que se establece. Hay, aparte de este contexto, por ejemplo, los actos reflejos también se han asumido como un supuesto de ausencia de conducta. Puede ser sancionado por la reacción en ese sentido. Vean ustedes, a lo que me quiero enfocar es esta segunda dimensión de la ausencia de conducta, que es el tema de los hechos fortuitos. Es decir, el actuar precisamente en ausencia de una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se habla de un accidente, si uno sigue la definición gramatical que se establece a partir del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, básicamente lo que está haciendo referencia es a este supuesto de una ausencia de conducta, porque
El accidente no es definido sino de otra manera, de este modo, como un suceso eventual que altere el orden de las cosas. Es la primera definición. Segunda definición, suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o para las cosas. Un despliegue involuntario, ¿no? Entonces, si la ausencia de conducta, que es, digamos, el accidente, involucra el establecimiento de un resultado, en este caso lesivo, para las personas o para las cosas, lo que conllevaría como consecuencia práctica es que no habría ninguna responsabilidad penal, de ninguna manera. Entonces, esta sesión debería dejarse de lado. Algo similar, doctores, existe también en el ámbito de la normatividad civil, ¿ya? Ustedes van a poder verificar la regulación del Código Civil y van a notar que hay un articulado en el marco del Código Civil donde se establece la existencia de una responsabilidad extracontractual, entre otros aspectos, por ejemplo, por la comisión de un delito, entre otros aspectos, por ejemplo, el ostentar un bien riesgoso, pero lo que también se establece en el marco de esta regulación de la normatividad extrapenal, es decir, en la normatividad civil, en el cual nos confesamos, no somos especialistas, porque evidentemente nosotros no somos especialistas en esta materia, pero lo vemos sobre todo para efectos de indemnización en el marco de la sentencia, nosotros como jueces de juzgamiento. Tenemos que señalar que hay una regulación en el artículo 1972, donde se señala, vean ustedes, en los casos del artículo 1970, es decir, esa responsabilidad por riesgo, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño, ¿no? Hablar entonces en ese contexto de un supuesto de hecho fortuito, de un accidente y por lo tanto de una ausencia de conducta no solamente voluntaria, sino donde evidentemente no hay una posibilidad de establecer esta situación de responsabilidad, no solamente niega el alcance de la respuesta penal, sino incluso del ámbito extrapenal. Por lo tanto, una primera corrección, Armando, todas las propiedades van a estar al alcance a partir de la organización. Por lo tanto, una primera situación que siempre debemos establecer es que no necesariamente debemos dejarnos guiar, no debemos guiarnos por el nombre que a veces se pone a las conferencias, como en este caso, o por lo que coloquialmente también se llama. Porque esto no solamente es parte de la primera conferencia, de hecho esto es bastante llamativo, porque en el lenguaje coloquial uno va y pregunta, ¿qué es lo que pasó? ¿Hubo un accidente de tránsito? ¿Qué pasó? ¿Hubo una volcadura? ¿Qué pasó? ¿Hubo un choque? Ah, bien, entonces hacemos referencia a un accidente de tránsito. Cuando en puridad no es un accidente, no es un hecho fortuito, sino más bien obedece a una conducta que ha sido desplegada por una persona. Por eso es que en algunos casos, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, se prefiere hacer referencia a la responsabilidad frente a sucesos de tránsito en estos contextos, ¿ya? Responsabilidad penal frente a sucesos de tránsito, responsabilidad civil frente a sucesos de tránsito, ¿ya? El contexto del accidente, entonces, la denominación accidente tiene que ser entendida en el lenguaje coloquial, no en su real dimensión, no en su término gramatical, porque si no estaríamos hablando de una conducta que evidentemente no tiene consecuencias, ni en el ámbito penal ni en el ámbito civil, ¿ya? Esto como primer punto de partida. Veamos, doctores. Cuando uno habla sobre la responsabilidad penal en este ámbito, ojo, aclaro, para efectos de la consecuencia, esta noche, sin embargo, me voy a referir a la responsabilidad penal o civil por accidentes de tránsito, como si hiciéramos referencia al suceso de tránsito.
quizás también por el contexto de que el lenguaje coloquial a veces cala bastante a las personas y no vaya a entenderse que yo en este caso hago referencia al término naturalístico de lo fortuito, de lo irrelevante para, digamos, las consecuencias jurídicas, sino más bien es para mejor entender, para un mejor explicar, ¿ya? Pero en este caso, reitero, en esta conferencia me voy a referir distintamente a los términos que ustedes consideren pertinentes. Si escuchan de mi accidente de tránsito, me estoy refiriendo al suceso de tránsito. Si escuchan el suceso de tránsito, ni qué hablar, ¿ya? Vamos a traer a colación algunas estadísticas en relación a lo que involucra estos sucesos de tránsito, precisamente. Y para esto hay que guiarnos de información oficial. Una de las fuentes oficiales, también lo hice cuando en su momento publiqué artículos sobre la problemática del COVID, ¿no? Que por ahí lo deben, si lo googlean, lo ubican. También hay que remitirse a fuentes oficiales, hay que evitar las fuentes informales, los fake news y demás. Ahí está la fuente también, la página web para que ustedes se remitan. Según la Organización Mundial de la Salud, que es la fuente oficial que se encarga de establecer, digamos, regulaciones en torno a problemas con la salud, y qué duda cabe que los sucesos de tránsito que involucran muerte de personas o traumatismos de personas, en realidad es un ente rector en estos contextos, se ha encargado de más o menos por ahí testear a los países y establecer las medidas de seguridad que pueden tener. Ya señalado como dato estadístico, dato importante, que cada año, no estamos hablando un lustro, una década, eh, no, estamos hablando de cada año. Las condiciones causadas por el tránsito provocan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas. Esto más o menos, más, pudiera involucrar que en unos 20 a 25 años, los sucesos de tránsito podrían acabar con una población similar a toda la población peruana, ¿no? Entonces, para entender más o menos la magnitud de estos sucesos. Ahora, casi la mitad de estas defunciones afectan a usuarios vulnerables de la vía pública. Es decir, no normalmente, no, los que mueren normalmente no son los conductores, no son los ocupantes de los vehículos, sí hay un porcentaje, pero quienes realmente se ven afectados por los sucesos de tránsito son los peatones, personas que caminan, circulan a pie, los ciclistas, que también pueden circular en el tráfico vehicular, coincidiendo, y los motociclistas, que suelen también tener, digamos, esos sucesos de tránsito confluyendo, en este caso, con los vehículos. Entonces, hay un contexto de personas vulnerables, un suceso de tránsito que normalmente afecta, a las personas que se encuentran en una, no llamemos vulnerabilidad, porque esto involucra a distinguir necesariamente personas que por su condición tienen factores de riesgo vinculadas a su esencia, ¿no? Llámese menores de edad, mujeres, etc. No ese es el contexto, sino más bien que en la situación concreta del tráfico vehicular, por vehicular me refiero a todos los vehículos, en general se ven, en este caso, mucho más vulnerables por sus propias condiciones psicofísicas, por los entornos en el que se manejan, como objetos sobre los cuales recaen normalmente las conductas riesgosas, ya sea de muerte o traumatismo, en un suceso de tránsito. Ahora, también señala la Organización Mundial de la Salud que pese a que en los países de ingresos medianos y bajos, dentro de los cuales además nos encontramos nosotros, circula aproximadamente el 60% de vehículos del mundo, ¿ya? En ellos se registra el 93% de las defunciones relacionadas con estas condiciones. ¿Qué quiere decir?
que no hay una proporción adecuada de sucesos de tránsito. Países con menos regulaciones de tránsito, llámese por ejemplo África, tienen mucho más sucesos de tránsito, en este caso, llámese accidente de tránsito, y países que se encuentran, por ejemplo, en el ámbito europeo, son aquellos que tienen menos sucesos, ¿no? Entonces, hay, digamos, una correlación entre el entorno y la producción de estos sucesos de tránsito. También se señala que entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y muchos de ellos provocan una discapacidad. ¿Qué estamos haciendo referencia? Que si mueren 1.3 millones de personas al año, hay un mayor porcentaje, casi un país entero como el Perú, que precisamente sufren traumatismos, es decir, lesiones que no necesariamente implican la muerte. Ahora, también se señala que los traumatismos debidos al tránsito son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años. De hecho, las estadísticas mucho más detalladas que ustedes van a poder ubicar en la página de la Organización Mundial de la Salud establecen que hasta los 25 años existe una cierta proclividad, por ejemplo, a infringir más reglamentos de tránsito, como por ejemplo hacer uso excesivo de la velocidad, y por lo tanto son los que también ocasionan estos sucesos de tránsito. Ahora, si ustedes verifican adicionalmente a este contexto, ¿ya?, de los sucesos de tránsito, otras estadísticas, ¿no?, como esta que precisamente involucra la edad de los conductores, van a encontrar su razón de ser en muchas de, por ejemplo, las cláusulas de seguros, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido posibilidad de contratar algún seguro. No me refiero al SOAT, el seguro obligatorio de accidente de tránsito, porque ya viene ya de por sí con una cláusula impuesta legalmente, sino a las otras cláusulas que son establecidas en los seguros vehiculares, ¿no? Los seguros a todo riesgo, ¿no?, que involucra y más. Ahí, por ejemplo, si hay una determinada edad del conductor, los seguros tienen a ser mucho más beneficiosos, no solamente en costos, sino también en beneficios, en realidad prestacionales, en relación a que el conductor tenga una menor edad. Esto es precisamente basado en estos datos estadísticos. Otro dato estadístico, y antes que pasemos ahí a las múltiples preguntas que veo que están realizando por el chat, los veo muy activos, es que las condiciones de vías al tránsito cuestan a la mayoría de los países, hacemos referencias, sobre todo de ingresos medianos o bajos, involucran el 3% del PIB, es decir, el Producto Bruto Interno. Y si ustedes van a notar normalmente, en muchos casos incluso entonces estos gastos suelen superar los costos que se dan incluso por educación, ¿no? Qué distinto sería si estos gastos que se invierten en coberturas médicas, en atenciones médicas, empleo de bomberos, policías, fiscales, jueces, etcétera, en realidad podrían ser utilizados para educar mejor a la población, ¿no? Sería absolutamente estupendo en este contexto, porque precisamente es una ingente cantidad de recursos que se utilizan en atender estos sucesos de tránsito. Precisamente verificando esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas, su Asamblea General, estableció ya por el año 2019 un plan que va del 2021 a 2030, una meta, o sea, haberse fijado una meta de reducir estos sucesos de tránsito a la mitad, de tal manera que el número de funciones descienda sensiblemente, al igual que las lesiones causadas por sucesos de tránsito en el mundo. ¿Se logrará?
¿Se cumplirá con esta meta? Ya estamos cerca del 2024. Uno verifica que esto parece difícil de cumplir. Y sinceramente con el expendio, no solamente de licor, sino sobre todo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, drogas, por doquier, es decir, sin un adecuado control estatal, entonces conlleva que también puedan incrementarse estos sucesos. ¿Ya? Esta información estadística de la Organización Mundial de la Salud, por cierto, a los que estén interesados en la temática, investigar y mucho más, recoge mucho más información, ¿no? Por ejemplo, que la mayor cantidad de víctimas mortales cuando se trata de conductores son varones, el contexto de la edad, entre otros tantos factores, ¿no? Analizan, por ejemplo, el nivel de riesgo de los vehículos, que si ustedes han escuchado, por ejemplo, el uso de la TUCAP, por ejemplo, o Eurocap, por ejemplo, para determinar el nivel de seguridad. En Europa es mucho más exigente en relación a otros países, ¿no? Como pasa en nuestro caso. Entonces, son cosas que necesariamente hay que tener en cuenta al momento de analizar esta problemática. Pero reitero, les voy a remitir ahí está la información, ustedes van a tener acceso a la diapositiva, como se lo dije hace un momento, uno de los asistentes, así que van a poder remitirse ahí. A nivel de nuestro país, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, establece que en el año 2021 se registraron 72.032 accidentes de tránsito, con un saldo de fallecidos de 3.032. Esto en el año 2021. Por cierto, cuando hice la búsqueda, que también ahí está el enlace, la página web, el INEI, la última información que tiene establecida de modo anual es ese año, no he encontrado la información del año 2022. No sé si existe o no lo han publicado en la página web, pero todavía es el que estoy citando. Por eso es que los traigo aquí a colación. Pero noten ustedes que ya el hecho de que sean 3.032 fallecidos representa, por lo menos en el año 2021, hablar de aproximadamente el 0.1% de la población peruana, ¿no? Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de personas que precisamente fallecen por sucesos de tránsito. Sin contar la cantidad de accidentes de tránsito, que ustedes ven 72.032 accidentes de tránsito, representa por lo menos, ¿ya? Que de 100 peruanos, por lo menos 2 o 3 hayan tenido un accidente de tránsito, ¿no? Un suceso de tránsito. Estamos hablando de una gran cantidad, porque de hecho si consideramos además que no todos tienen vehículo, es una gran cantidad de personas que tienen o son partícipes de un suceso de tránsito. ¿Esto qué revela? Ahorita ingresamos, obviamente cuando uno habla de datos estadísticos, uno dice, bueno, y son estadísticos, pero no vamos a venir aquí a escuchar estadísticas, ¿no? Esto no es, pues, formación jurídica, académica, para eso me voy a la página web y reviso la información, gracias por el enlace y ya. No, esto tiene un trasfondo, doctores, esto no es una exposición únicamente porque les quiero alarmar con los datos estadísticos, ¿no? Hay necesidad de exponer una realidad, y es una realidad que precisamente ha conllevado el establecimiento de determinadas conductas, tanto en el ámbito penal como también en el ámbito civil. Así que esto, digamos, es importante, ¿ya? Ahora, Franco dice, por ejemplo, los peatones se encontrarían en una situación de riesgo moderado al circular por las vías y cruzar las calles. Vamos a responder esto porque precisamente lo que expones me parece importante, Franco, que es justamente a lo que quiero llegar. Es el riesgo. Tengan en cuenta ese término. Michael, muy bien, vivimos en una sociedad de riesgo. Excelente. Rosario dice, si una determinación anticipada. Voy a volver sobre eso, Rosario, te pido si es que se me pasa la pregunta, porque yo sé que en Unidad Poli son bastante activos con las preguntas,
pero que tengas presente. Al final vamos a hablar sobre los aspectos procesales, ¿ya? Entonces, también lo mismo para Freddy Paucar y Juan Orlando, que están preguntando más cuestiones de aspecto procesal y también de reparación civil. Vamos a volver en un momento. Bien, a ver, vayamos a lo que han expuesto dos de nuestros participantes y a que ya hicimos mención honrosa esta noche, que es la presencia de una sociedad de riesgo. Ulrich Beck, si no me equivoco, es uno de los sociólogos que se encargó de acuñar este término, sociedad de riesgo. En el ámbito del derecho penal, no les puedo hablar mucho del ámbito del derecho civil, pero sí les puedo hablar del ámbito del derecho penal. Cornelius Privitz es uno de los pioneros también en el ámbito de hablar del derecho penal de riesgo, no de sociedad de riesgo, ¿no? En este caso, que es un sociólogo por los años 60, 70 más o menos, y Privitz, que es en la década del 90, que escribe su artículo sobre derecho penal de riesgo. Muy conocido y que, por cierto, también estuvo por mi tierra, Ayacucho, allá por el año 2008, cuando visitó el Perú. ¿Ya? Entonces, ellos nos ponen de manifiesto una situación que es importante establecer en el ámbito de la sociedad. De cualquier sociedad, por cierto, civilizada, industrializada y por lo menos una sociedad contemporánea. En el ámbito de la convivencia, de lo que debemos establecer es que básicamente existe una necesidad de desarrollo, de ir avanzando, de establecer nuevas formas de diseñar o emplear y configurar las relaciones humanas. Y una de esas tantas formas precisamente es a partir de la generación de nuevas tecnologías, de nuevas formas de fabricar cosas, de transportarnos, trasladarnos, etc. Todas estas innovaciones que involucran tecnología y desarrollos industriales, en buena cuenta, conllevan a la necesidad de establecer riesgos. Créeme que, así como dice la canción de Alanis Morissette, Ironic, ¿no? O irónico, puede verificar que el hecho de subirse a un avión siempre representa un riesgo, y pues, por lo tanto, es justificado. Personas que como Pablo Guerrero, que no quieran subirse a un avión para transportarse a otros países, ¿no? Es, digamos, algo natural. Es evidente, nuestro instinto de supervivencia conlleva normalmente alejarnos de ese tipo de riesgo. Lo mismo pasa, lo notemos o no, si queremos hacer deportes de aventura, ¿no? Saltar en paracaídas, hacerlo en parapente, volar con un globo aerostático, etc. Digamos, ya hay niveles mucho más extremos, ¿no? Practicar ser astronauta, con todo lo que ello significa, además de quedarse fuera del órbita, bueno, no de la órbita, sino en el espacio y orbitando el planeta por un año, es, digamos, un riesgo también. No todos pueden vivir ese tipo de riesgo. Bucear y, digamos, llegar a aguas profundas, con este tema de la inclusión también de un navío marítimo también es un riesgo. Y así como existen este tipo de riesgos que quizás sean mucho más notorios, claro, uno cuando está a cierta altura se recuerda que está viviendo esos riesgos, y uno cuando se recuerda que está sumergido a una determinada profundidad, también recuerda que está sometido a determinados riesgos. Quizás uno cuando coge el vehículo no se da cuenta de esto, porque lo ve mucho más natural, lo ve mucho más habitual, pero también evidentemente es un riesgo. Es un riesgo, y el vehículo, en este vehículo automotor, no, en realidad es un bien riesgoso. Pero es un riesgo, en realidad, que es permitido. Es decir, que en el ámbito de la convivencia social,
Dado el avance tecnológico, dado el avance de la sociedad, claro, la industrialización de la sociedad, en general uno asume la existencia de estos riesgos como natural, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente uno no quiere pasarse años de años tratando de llegar a Europa, por ejemplo, por un barco, ¿no? Quiere hacerlo, digamos, en el término normalmente de 8 horas a través de un vuelo. Uno no quiere pasarse yendo hacia la universidad, no sé, uno que viva, por ejemplo, en Ate, La Molina, y que quiere irse a estudiar, por ejemplo, a la Católica, que está por San Miguel, caminando, no sé, plan de mediodía, 6 horas, para efectos de recibir clases, sino más bien trasladarse en un vehículo que lo pueda llevar entre 30, 40, 50 minutos o 1 hora, dependiendo del estado del tráfico, ¿no? Entonces, son riesgos que uno asume, porque precisamente prefiere optimizar los tiempos, optimizar los recursos para permitirle precisamente aprovechar mayores cosas, ¿no? Eso es lo que precisamente asume una sociedad de riesgo. La existencia de mayores beneficios o de ciertos beneficios en el ámbito de la convivencia social para que, o, digamos, en el contexto de que precisamente asumamos determinados riesgos. Claro, pero el establecimiento de estos riesgos, es decir, la existencia de estos riesgos, no es una cuestión que debe ser asumida, digamos, bueno, ¿no? De pronto ya inventamos la teletransportación. Vamos a teletransportarnos. Ya no tenemos las 8 horas para llegar a Europa, sino tenemos, ponle 3 segundos, 5 segundos para trasladarnos a Europa. Ojo, pero hay un viejo de que llegues desintegrado. Bueno, ¿y cómo es eso? Yo voy a subir ahora y puedo desintegrarme, sí. ¿Y puedo llegar también a Europa sin desintegrarme? Sí. ¿Y de qué depende? No sé, del azar, ¿no? Digamos. Eso no puede pasar, ¿no? Es decir, este manejo de riesgo no se puede dejar al azar, al caos, al desorden, porque en realidad esto no haría, eh, no permitiría que la sociedad conviva adecuadamente. Lo que se requiere más bien es que en este contexto de una sociedad de riesgo y donde existen bienes riesgosos, existan determinadas regulaciones, determinadas reglas que se encarguen de establecer un control del riesgo que nosotros estamos asumiendo voluntariamente. Por lo tanto, cuando uno va a tener un bien riesgoso, y en este caso, por ejemplo, el vehículo, lo que uno espera es que este bien riesgoso sea manejado por quién. Por una persona en principio adulta o que tenga una licencia de conducir. Que este bien riesgoso, como puede ocasionar un accidente, tenga por lo menos determinados seguros obligatorios, como el SOAT, que tenga determinadas inspecciones de tránsito, ¿no? Las revisiones vehiculares, por ejemplo, que se conduzca con las condiciones adecuadas, ¿no? El freno, el aceite, etcétera, todo con sus condiciones adecuadas, y que, por ejemplo, quien va a maniobrar este vehículo lo haga en condiciones óptimas, es decir, que no esté en estado etílico, que no esté en estado, digamos, de drogadicción, ¿no? Y por último, que quien va a maniobrar estos vehículos respete las normas de tránsito, es decir, si va a pasar por una escuela donde hay menores de edad que pueden exponerse y, digamos, siendo peatones, precisamente una persona vulnerable, entonces transite a una menor velocidad de 30 kilómetros por hora, mientras que cuando transita por una zona urbana donde no existan estos contextos, pueda hacerlo a 60 kilómetros, y cuando transita por carreteras que pueden involucrar cierta sinuosidad o no haya vías amplias, lo puede hacer por 80, y eventualmente en autopistas por 100, etcétera, ¿no? De tal manera que le permita el control de ese bien riesgoso. ¿Cierto? Entonces, no es que el manejo de esta sociedad de riesgo y por lo tanto de los bienes riesgosos se deje al azar, se deje al caos, sino más bien lo que se espera que frente a ese bien riesgoso exista una regulación
de ese riesgo, una estandarización en el manejo de riesgo para que quien ostente esa garantía, esa posición de garante frente al bien riesgoso, precisamente cumpla con determinadas normas, protocolos, parámetros, a efectos de controlar ese riesgo e impedir que pueda causar daños. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto del establecimiento de la sociedad de riesgo y del control de riesgo en el contexto del ejemplo. Y aquí surge uno de los elementos importantes, doctores, para efectos de establecer la responsabilidad no solamente penal, es evidentemente también la responsabilidad civil. ¿Cuál es? El manejo del riesgo al respecto de las normas frente al contexto de riesgo. Porque quien infringe, y cuando me refiero a normas, ojo, no me refiero solamente a las leyes, a los dispositivos legales, sino en general a todas aquellas que se encargan de regular la conducta de las personas en relación al bien riesgoso. Puede tratarse de un protocolo, pueden tratarse de conductas sociales normativizadas, etc. Refiero a un término bastante general, ¿ya? Entonces, digamos, siempre y cuando permite el manejo de riesgo. Entonces, en ese contexto se espera que quien ostente ese riesgo entonces cumpla con su deber de cuidado para efectos de controlar adecuadamente el riesgo. De manera que quien infrinja el deber de cuidado que ha de tener con ese riesgo, en realidad deba responder. ¿Ah? Esto es lo esencial que surge cuando se hace referencia a una sociedad de riesgo y más aún a un derecho penal del riesgo. ¿Ya? De ahí entonces surgen ya otros conceptos. Claro, porque no basta con el contexto de asumir que hay una sociedad de riesgo, con que hay bienes riesgosos, con que hay personas que tienen que tener el control de riesgo, por lo tanto, normas que regulan ese control de riesgo, sino, y para efectos ya de establecer responsabilidad, lo que es importante, la producción del daño o de la lesión. ¿Ya? Y a esto precisamente ingresamos ya en el contexto del análisis de las figuras que se encargan de establecer, por un lado, el tema de la responsabilidad penal. Vamos a hacer referencia, por eso, en primer lugar, a los supuestos de responsabilidad penal frente a sucesos de tránsito. Más que esto es parte de nuestra especialidad, ¿no? ¿Qué duda cabe que cuando se hace referencia en el marco de una responsabilidad penal, no puede ser de otro modo que a través de la configuración de un hecho típico, ¿cierto? En este momento me doy cuenta que mi cajita de chat no está avanzando. Michael cita a Roxin, pero si verificas, Michael, en las citas de Roxin, vas a darte cuenta que también Roxin cita a Cornelius Privitz. De hecho, yo escribí algunos artículos sobre los delitos de peligro. ¿Ya? No escribí sobre el suceso de tránsito, estaría yendo, pero escribí, por ejemplo, sobre el delito de tenencia ilegal de armas. En un artículo publicado en un libro que tuvo a bien coordinar un estimado amigo, el don Guamán Castelares, que recogió, digamos, nuestras impresiones precisamente sobre el tema del derecho penal de riesgo. ¿Ya? Entonces, Roxin no es pionero en esta temática, cita, reitero, también a Privitz para efectos de hacer referencia a este derecho penal de riesgo. El Reglamento Nacional de Tránsito aplica también a accidentes producidos por otros vehículos que no sean automóviles como trenes, barcos, etc. Hay otras regulaciones específicas, José. No es el Reglamento Nacional de Tránsito, básicamente está para el tránsito vial.
Mario López dice, Jesús María Silva Sánchez, la expansión del derecho penal, Sociedad de los Riesgos del 2000. Ya, sí, Silva Sánchez se encarga de concretizar la exposición del derecho penal de riesgo como una forma de manifestación de la expansión del derecho penal, pero tampoco es el pionero en la temática Mario. De hecho, si recuerdas mi referencia a Privitz, no estoy ahora mismo, o sea, digamos, yo a veces tengo buena memoria, pero en ese aspecto puedo incurrir en error. El libro de Roxin, que yo leo, El Derecho Penal Parte General, de la segunda edición, si no me equivoco, que es la que primero se traduce, del alemán, por Luzón Peña, es de 1991. Con lo cual, si no me equivoco, la cita de Privitz es del año 1989. ¿Ya? Con riesgo a equivocar, con riesgo a equivocar. Pero si tú verificas el libro de Silva Sánchez, es del año 2000, la segunda edición con los añadidos incluso del año 2001, que es la que nos llega a nosotros por PDF, no sé cuál edición tengas, pero de hecho, reitero, sí condensa Silva Sánchez muchas de las situaciones que conllevan la expansión del derecho penal, ¿no? Y una de las formas de expansión del derecho penal precisamente es el derecho penal de riesgo. No es el único que conlleva la expansión del derecho penal, están varios fenómenos, ¿no? Sobre punitivismo, está el contexto de la más media, los grupos de, digamos, estos grupos gestores de la moral pública, entre otros, ¿no? Hay varios aspectos. Bueno, y hay preguntas mucho más casuísticas, vamos a hablar sobre esta. Mario dice la globalización, muy bien. Freddy pregunta casuística, vamos a volver sobre ese aspecto final. Y a ver, para pasar a la temática de los delitos pacíficos, quiero decir, a ver si alguien más hizo referencia a la teoría de los riesgos, como dice Mario López. Sí, Mario, muy bien. Atentos. Creo que son todas las intervenciones en relación al derecho penal de riesgo y vamos a dejarlo ahí, porque de hecho no hemos venido a hablar sobre el derecho penal de riesgo ahora, ¿no? Sino hemos venido a hablar más bien sobre el contexto de la responsabilidad penal por sucesos de tránsito. Ya, vamos. Entonces, ¿cuáles son los delitos, digamos, para hablar sobre la responsabilidad penal, y después pasaremos a responsabilidad civil? ¿Cuáles son los delitos que conllevan un supuesto de responsabilidad penal por sucesos de tránsito o como se denomina también en nuestra legislación en parte, por accidentes de tránsito? Tenemos dos usualmente conocidos. Yo he escuchado a algunos colegas hablar sobre responsabilidad penal frente a accidentes de tránsito y la verdad, básicamente se han referido, casi siempre, al contexto del homicidio culposo y las lesiones culposas. Son dos normalmente de los supuestos que conllevan a una responsabilidad penal. Sin embargo, ustedes van a poder verificar que no son las únicas. De hecho, a partir de la existencia de sucesos de tránsito, siempre en un determinado momento, en un determinado contexto, se ha establecido que hay otras situaciones riesgosas que merecen regulación. Una de las situaciones, por ejemplo, riesgosas que ha merecido una tipificación específica ha sido el hecho real que en nuestro país se venía mutando las estructuras vehiculares que inicialmente habían sido efectuadas para camiones y las convertían para que sirvan como omnibuses, es decir, como vehículos para transporte de pasajeros. Esto ha conllevado a que se sancione específicamente este tipo de conductas. Pero claro, una cosa es sancionar la mutación del chasis de un camión o un ómnibus, con lo cual no hay ningún suceso de tránsito, únicamente está el contexto de la conversión,
Pero otra cosa distinta es que esta mutación y por lo tanto su empleo en el tráfico vehicular produzca un accidente de tránsito. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos a colación porque también se trata de un suceso de tránsito y hay una responsabilidad que se tiene que sancionar. Vamos a verificar, sin embargo, si hay cierta racionalidad o no en el ámbito del legislador. En un momento volvemos sobre ese aspecto. Bueno, en el marco de la sanción de los delitos, es decir, de aquellos que involucran en establecer la responsabilidad penal frente a sucesos de tránsito, normalmente lo que ha establecido nuestra legislación, digamos, es una opción político-criminal de nuestros legisladores, es establecer la responsabilidad penal para quienes generen un daño en la vida o en la integridad física de las personas. ¿Ya? No hay, por lo tanto, en el marco de la responsabilidad penal, una responsabilidad a partir de daños materiales. ¿Ya? Si se trata de sucesos de tránsito y existen daños materiales, por mucho que nos duela perder un bien, por mucho que nos cueste perder un bien, esto no va a ser objeto de una respuesta penal. Puede que la persona que hoy ocasionado esté en estado de drogadicción, en estado etílico, pero esto no va a involucrar una respuesta por el hecho de resultado, porque ya el hecho de conducir en ese estado constituye un delito. Entonces aquí no se requiere el resultado. Para efectos de sancionar el resultado, este tiene que tener una incidencia en los bienes jurídicos vida o integridad física. Así hay que tener en cuenta que para efectos de la antijuricidad, y me refiero con esto a la antijuricidad material, es decir, aquellos intereses constitucionales que se pretende establecer como objeto de protección en el ámbito del derecho penal, frente a sucesos de tránsito, están vinculados entonces ¿a qué? A la vida y la integridad física. Ya son los dos contextos. Pero ¿cómo es posible entonces en el marco del artículo 279 si se trata de un delito de peligro? Porque claro, si ustedes verifican la protección del artículo 279, ahí están los delitos de peligro como tenencia ilegal de armas, de munición, etcétera, ¿no? Entonces hemos equiparado la existencia de estos peligros a la producción o el cambio de un chasis de un camión a uno de ómnibus, ¿no? Claro, se trataría de un supuesto de peligro si solamente estuviéramos en el supuesto básico. Pero cuando se trata ya de la ocasión de digamos, un accidente que produzca la muerte de personas o que conlleven al menoscabo de la integridad física, ahí ya no deviene únicamente un delito de peligro, sino ya deviene un delito de lesión. Y de lesión que además requiere un resultado, no solamente una mera conducta, sino un resultado concreto, un resultado lesivo, por lo tanto. ¿Ya? Entonces, esa es la exigencia que ha planteado y que es la línea transversal que regula los ilícitos penales, tanto del homicidio culposo, de las lesiones culposas, como del supuesto agravado del delito de ensamblado, comercialización y utilización de servicio público de transporte de ómnibuses sobre chasis de camión. Así se llama este delito, bastante largo en su nomen juris, ¿no? Como ustedes notarán. Veo que hay bastantes preguntas en el ámbito civil y de hecho voy a tratar de responderlas, doctores, pero voy a volver más adelante sobre eso. Mario dice, ¿sería un delito abstracto? ¿No requiere acto? Pregunto. A ver, Mario, vamos a distinguir, porque eso es importante. Creo que ustedes ya en Ideápolis han tenido clase de teoría del delito, pero distingamos. La clasificación de los delitos puede realizarse a partir de que sea un delito de lesión o de un delito de peligro. Esto surge como una exigencia natural del artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Si ustedes verifican, se requiere para la sanción de una conducta la lesión o la puesta en peligro
de un bien jurídico protegido. Es decir, es una exigencia del principio de lesividad, ¿ya? O del principio de protección de bienes jurídicos. Si esta es una exigencia, entonces se manifiesta ordinariamente que existen dos posibilidades de tener injerencia sobre el bien jurídico. Uno es lesionando el bien jurídico, que normalmente se traduce en el objeto de protección de ese mismo bien jurídico. Por ejemplo, en el caso de la vida, el bien jurídico protegido es la vida, es el elemento normativo, pero objeto de protección coincide con la vida. Entonces, ontológicamente hablando. Entonces, en esta línea, si uno mata a otra persona, está lesionando ese bien jurídico, ¿no? Lo mismo pasa con la integridad física, lo mismo pasa con el contexto de la libertad sexual, etcétera, ¿no? Entonces, esas son formas de delitos de lesión, donde conllevan normalmente atentar, a causar un menoscabo y una lesión al bien jurídico protegido. ¿Puede involucrar normalmente resultado? Sí, normalmente puede involucrar resultado, ¿ya? Pero no necesariamente en algunos contextos. En cambio, cuando se trata de un bien jurídico de peligro, o más bien la protección de un bien jurídico solamente por el conocimiento de un peligro, ya no estamos frente a un delito de lesión, ¿no? Sino estamos frente a un delito que solamente requiere la generación de un riesgo potencial para afectar ese bien jurídico. Esa forma de afectación potencial también se establece como lo que se conoce de riesgo hipotético. Es decir, existe hipotéticamente un riesgo que pueda afectar ese bien jurídico. Que una persona en la calle camine con un arma de fuego, obviamente sin tener licencia, ni autorización, un arma totalmente ilegal porque se obtenía en el mercado negro, representa un peligro para la sociedad. Ya no sabemos, esta persona cuándo podría utilizar esta arma de fuego para atentar contra la vida de otras personas, que además no cuenta con, digamos, con su capacitación de la licencia respectiva, por lo tanto no sabemos si tiene aptitud eh, psicofísica para manejar ese arma. Entonces es un riesgo. En esa línea, entonces, se entiende que no requerimos que esta persona empiece a disparar a mansalva a todas las personas que estén en la vía pública para decir que existe este riesgo hipotético. El riesgo existe desde que esta persona transite con esa arma ilegal, con la posibilidad de que pueda emplearlo contra cualquier otra en el marco de la sociedad. Entonces, ese es un riesgo hipotético, ese es un delito de peligro. Lo que pasa es que el delito de peligro tiene dos formas de manifestarse. Puede ser el peligro concreto, es decir, porque en la realidad existe, digamos, esta hipótesis es plausible, es constatable, es verificable, en relación al otro tipo de riesgo que es abstracto, es decir, que no se necesariamente constata en la realidad, sino solamente idealmente, ¿ya? En este contexto, donde la hipótesis suele ser hipótesis enteramente. Por ejemplo, no es lo mismo verter residuos tóxicos en un río, un lago, una laguna, así no haya matado todavía a los peces o afectado a las personas que viven en ese lugar, donde evidentemente hay un riesgo concreto hacia la salud, porque ya esa agua está contaminada, que, por ejemplo, en el caso de sostener un arma de fuego ilegal, del mercado negro, sin que yo tenga licencia, que lo tenga, por ejemplo, en mi poder, digamos, ya sea en mi domicilio, ya sea en mi auto, ya sea paseando conmigo por la calle, donde existe un riesgo sin individualizar de manera abstracta, ¿no? Porque claro, este bien riesgoso lo puedo utilizar contra un transeúnte, digamos, si normalmente puedo hacerlo de manera enajenada, como suelen pasar con los tiroteos, o en su defecto, que por ejemplo yo lo puedo emplear
contra Juan Perico de los Pelotes, que es la persona que está saliendo con mi ex enamorada, digamos, por ponerlo en supuesto. Entonces, es mientras yo no vea a Juan Perico de los Pelotes, pero tenga el arma en mi poder de manera ilegal, esa tenencia ilegal, entonces lo que está haciendo es generar un supuesto de peligro abstracto. No hay una virtualidad de que eso efectivamente vaya a poner un riesgo concreto hacia alguna persona. Esto es, entonces, cuando Mario dice que es un delito de peligro abstracto, no es lo que se sanciona en el ámbito del artículo 279E en el supuesto agravado. Sí, en el supuesto básico, sí es, estimado Mario, el hecho de cambiar de chasis de camión a ómnibus sin que se produzca un accidente, representa. Mientras no circule el vehículo, dice a mí que representa el delito de peligro abstracto. Pero si ya este vehículo empieza a circular, ahí el riesgo ya se va concretizando, porque es obvio que mientras vaya transitando con pasajeros, ya existe un peligro concreto para estos pasajeros, ¿no? Ya si en cambio se produce el accidente, causa muertes, causa lesiones, y ya estamos hablando ya no solo del riesgo, en este caso abstracto, concreto, sino más bien hablamos ya de la lesión al bien jurídico protegido. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Vamos a ver, Williams dice, cita el artículo, Mario dice delito de peligro. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los hermanos propietarios de un ómnibus? Vamos a volver sobre eso. El conducir en estado de ebriedad, Liliana Ortiz. Obviamente, también, por ejemplo, ahí hay un riesgo, digamos, un delito de peligro, ¿no? Porque no requiere de que la persona que está en estado etílico, que se encuentra en estado de drogadicción, necesariamente atropelle, cause un daño en la integridad o la física o la vida de otra persona, de ninguna manera. Solamente basta con que esta persona circule con el vehículo en ese estado. Puede que no haya ni siquiera transeúntes, que se trate de un supuesto, por ejemplo, de conducción a medianoche, no importa. El contexto de riesgo hipotético conllevará la existencia de un delito de peligro abstracto. No, basta esto para efectos de la sanción. ¿Ya? Hay supuestos mucho más de laboratorio, ¿no? ¿Qué pasaría si esta persona transita por el desierto y no hay posibilidad? Claro, seguramente tampoco habrá reglamento de tránsito en ese desierto que sea aplicable, ¿no? Pero, digamos, esos supuestos de laboratorio no vamos a desarrollarlos aquí en esta clase, ¿ya? Vamos a la responsabilidad penal. ¿Cuáles son los supuestos, es decir, las exigencias o los presupuestos para efectos de la sanción en estos casos? Miren, lo primero que se requiere es la existencia de una conducta típica. Víctor, no sé si no está avanzando en tu máquina de diapositiva, pero en el mío sí está avanzando. Solo que no solemos leer las diapositivas, las usamos solamente como acompañamiento. Bien, a ver, conducta típica es lo primero que tiene que haber en este contexto. ¿Y cuál es la conducta típica? No hay otra cosa que la que describe en principio el dispositivo legal. Obviamente interpretar, ¿no? A ver, doctores. Ya hemos hecho referencia de que la conducta, para ser relevante, evidentemente obedezca a una conducta voluntaria. Pero ¿cómo es posible que la persona en estado de ebriedad pueda desplegar cierta voluntad? Lo que pasa que, a diferencia de lo que se ha establecido, digamos, con anterioridad, es que el deber de cuidado, porque precisamente las conductas en este caso son de infracción de deber de cuidado. Entonces, el deber de cuidado no surge cuando la persona está en ebriedad, si quieren absoluta, en ebriedad superficial, en general, ¿no? En ebriedad normal, no sé, dependiendo de los grados de alcoholemia que ustedes puedan verificar, ¿no? El deber de cuidado ya surge desde antes, es decir,
Si una persona evidentemente sabe o va a tomar, va a beber, la idea es que en ese contexto esa persona ponga buen recaudo el bien recoso, es decir, el vehículo lo deposite en su garaje, lo deposite en una cochera, lo deposite en un lugar o le dé encargo a otra persona que sabe que va a tener condiciones o aptitud psicofísica para manejar ese riesgo. Desde el momento que yo, digamos, incumplo con ese deber de cuidado, ya estoy, por más que yo me encuentre en estado de ebriedad, y evidentemente pueda no tener un dominio de mis conductas psicomotoras finos, sino contrariamente, digamos, alejados de la realidad. Suele pasar, ¿no? Que quienes están en estado de ebriedad se consideran Michael Schumacher, creen que puede manejarlo muy bien, que tienen y hasta dicen que manejan mejor y todo lo demás, o sea, pasa, ¿no? Entonces, esta persona puede establecer muchas situaciones y decir, bueno, sí, pues lo que pasa es que yo estaba en estado de ebriedad y por lo tanto no puedo responder penalmente, ¿no? La infracción del deber de cuidado, y precisamente por eso está la circunstancia agravante, no se da en el momento mismo de la configuración, sin ejecución de la conducta delictiva, sino que esta infracción del deber de cuidado precisamente puede ser asumida como una conducta ex ante y que, por lo tanto, también concurra al momento de la comisión, es decir, al momento de la ejecución del evento delictivo. Pero ¿qué pasa si antes infrinjo mi deber de cuidado, pero al momento que se ejecuta el delito, no infrinjo el deber de cuidado y contrariamente que infringe es el peatón? Bien, si tú al momento de la conducta ilícita, digamos, no infringes ninguna norma de cuidado, pues no responderás penalmente. El hecho de que se puede evaluar la infracción de la norma desde la conducta ex ante, desde el momento que, por ejemplo, antes que te pongas en ese estado de ebriedad, no involucra que tu dominio, en este caso, tenga que seguir, digamos, eternamente, ¿no? Si hay una ruptura en el deber de cuidado, por ejemplo, cediste el vehículo, bueno, ya dijiste, ¿sabe qué? Yo me voy a retirar de esta fiesta, plan de 2 de la mañana, y está mi vehículo y me voy. Yo sé que a las 2 no voy a terminar mal, pero llega la 1, es ebrio, llega a las 2 y estás en el estado de que sí puedes y no puedes, ¿no? Sí puedo, esa como decía Chao, digamos, un tema así de que sí, que no, que sí, que no. ¿Ya? Entonces, si llegas a ese estado, pero de pronto llega el amigo elegido, llega el hermano, llega la pareja y te dice, ¿sabes qué? Dame las llaves, vamos a ir. Y te salvas, ¿no? O sea, es decir, tu dominio sobre el deber de cuidado cesa en ese momento, porque ya no tienes el dominio sobre el bien riesgoso. Entonces, en esa línea ya no hay posibilidad de que pueda responder por la conducta, por cualquier conducta, porque sencillamente has trasladado el riesgo de tu control hacia otra persona, ¿no? Claro, eso no va a funcionar si es que eres la persona que está en estado de ebriedad y estás dando las llaves de tu vehículo no a tu esposa, no a tu hermano mayor de edad, sino, por ejemplo, le das la llave a tu hijo que tiene 11 años que juega muy bien el Nintendo o el PlayStation, sobre todas las carreritas, y te dice, papá, ¿sabes qué? Esto es como manejar PlayStation. Muy bien, hijo, toma las llaves, vámonos para casa. Entonces ahí no, porque ahí no pierdes el control de riesgo, porque no puedes trasladar de riesgo una persona que no es responsable, ¿ya? Solamente involucra el traslado de riesgo cuando trasladas a una persona que puede responder, así que puede ser responsable por ese riesgo. Entonces, la conducta eh, típica está en relación a cómo se ha estructurado el riesgo en el ámbito de la normativa. Entonces, lo que se requiere para efecto de sanción es que el conductor haya realizado una acción u omisión que contraríe el ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, le sea imputable objetivamente, desde la perspectiva de la imputación objetiva. Este es el primer presupuesto, que se realice la conducta establecida. En segundo lugar, que se presente el resultado dañoso o el resultado lesivo. Para el caso de nuestra legislación, básicamente que se produzca la muerte o la lesión de una persona. ¿Ya? Ojo, reitero,
no se sancionan los daños materiales, es decir, deterioro o destrucción de una cosa no es susceptible de sanción penal. Así que si hay destrucción de bienes, reitero, por más que nos duela, por más que nos cueste, si no hay muertos o heridos, no tiene incidencia en el ámbito penal. Otra cosa distinta es que los policías puedan realizar la investigación y las diligencias pendientes, esclarecer los hechos. Otra cosa es eso, pero lo que no hay es una respuesta penal. Tercer presupuesto, una relación causal entre la conducta y el resultado. Es decir, que el resultado lesivo, el resultado dañoso, se haya producido como consecuencia directa e inmediata de la conducta del conductor, de esta conducta típica, además prevista por el tipo penal. Cuando hacemos referencia aquí a la relación causal, por si acaso, no necesariamente establecemos desde la perspectiva de la doctrina causalista. No, sin lugar a dudas, esto ya ha sido superado. Si no, nos referimos al establecimiento del nexo causal como primer parámetro desde la perspectiva de la imputación objetiva. Es decir, la relación de causalidad necesariamente se establece como un parámetro de imputación objetiva. ¿Ya? Así que bajo esa perspectiva hay que entender. Desde la perspectiva de Roxin, si quieren, que veo que hay varios seguidores de Roxin, cuando la conducta tiene injerencia sobre el ámbito de competencia de la norma. ¿Ya? Así tiene que entenderse esa relación causal, esa relación vinculada a la imputación de la conducta y o eventualmente del resultado. Para el caso del delito que estamos analizando, la imputación del resultado. ¿Ya? Por último, el cuarto presupuesto es la concurrencia del factor subjetivo. Culpa del conductor. Por ejemplo, en este caso, por inobservancia del reglamento de tránsito, ¿no? Este es el único factor subjetivo para efectos de las respuestas al suceso de tránsito. No. De hecho, hay un famoso caso en nuestro país, de los pocos, no recuerdo sinceramente otro caso, de que no exista, por lo menos hasta donde yo conozco, no he podido analizar. Otro caso que responda por suceso de tránsito donde se haya aplicado el dolo, como el caso de Ivo Dutra. Es un caso bastante famoso, seguramente he escuchado por las noticias. Y reitero, es uno de los casos únicos donde por existencia de presión también conllevó a que se sancione la conducta no como un delito culposo, como lo es los que estamos analizando, sino como un delito doloso. Dolo eventual, pero finalmente dolo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, este contexto del factor subjetivo normalmente se involucra la culpa del conductor, pero, reitero, no es el único factor de atribución subjetiva, ¿ya? Hay también la posibilidad de que se establezca el dolo eventual. Con toda la complicación que viene a distinguir dolo eventual de la culpa grave y consciente, ¿no? Digamos, normalmente la problemática que siempre se presenta en la distinción entre dolo y culpa, porque lo demás no representa mayor dificultad, ¿no? Entonces, esos son los presupuestos para efecto de la sanción. Vamos a analizar cada uno de los dispositivos para que tengan en cuenta, pero vamos verificando, porque ya me ha pasado varias veces que cuando no estoy atento a las preguntas de la cajita del chat, la gente va dejando sus preguntas y se siente un poco insatisfecha si no respondemos ahí las interrogantes. Así que vamos a ir siempre en ese contexto, siguiendo sus intervenciones. Ahorita venimos sobre esta pregunta, Sheila, sobre un día de incapacidad. Es importante. Daño emergente, vamos a ver eso en un momento. Daño por indemnización de la propiedad. Sí, en efecto, en la parte de responsabilidad civil, Michael, sí existe ese aspecto. Ya, vamos. No hay
en esta parte de preguntas. El primer supuesto. El primer supuesto establece el elemento subjetivo en el ámbito del primer párrafo del artículo 111 del Código Penal. ¿Qué dice este precepto legal? Será sancionar el que por culpa ocasiona la muerte de una persona. Ocasionar la muerte, dar por culpa. ¿Ya? Sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, obviamente la persona sobre quien recae la conducta delictiva, ¿ya? Y el contexto del elemento subjetivo es básicamente por culpa. Hay un supuesto de todas maneras aquí de factor de atribución de imputación de objetiva de resultado lesivo a partir de la conducta riesgosa que establece esta persona para efectos de acabar con la vida de otro. Esto, sin lugar a dudas, es claro en el marco del dispositivo legal. Pero ahí no acaba, si queremos hacer referencia a un suceso de tránsito. Si queremos hacer referencia a un suceso de tránsito, tenemos que remitirnos al tercer párrafo. No el segundo párrafo, que muy bien podría aplicarse también a los sucesos de tránsito. ¿Por qué? Porque el artículo 111 en el segundo párrafo sanciona a quien por culpa causa la muerte de una persona, pero en este caso, infringiendo los deberes de cuidado en el marco del ejercicio de una profesión, ocupación. Entonces, noten ustedes que el segundo párrafo también establece la posibilidad. Miren, la pena será no menor de 1 año y menor de 4 si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria, ¿no? Entonces, ¿puede estar acá los sucesos de tránsito? ¿Sí o no? Sí puede estar. Porque obviamente quien conduce un vehículo lo hace bajo las reglas de ocupación. Seguramente si no se trata del conductor, sino del propietario del bien, probablemente también lo haga en el marco de ejercicio de una actividad económica, dentro de una industria, etcétera, ¿no? Entonces, hay la posibilidad totalmente de que pueda ser subsumida en el ámbito de ese párrafo, de este supuesto concreto delictivo. ¿Y qué pasa con el tercer párrafo entonces? ¿Podría yo aplicar el segundo párrafo porque este es más benigno hacia el imputado y dejar de aplicar el tercer párrafo? No. ¿Por qué? Porque si no existiera el tercer párrafo, claramente podría acomodarse los hechos, acomodarse los sucesos al segundo párrafo. Pero cuando ya se establece el tercer párrafo, lo que está señalando ya el legislador es que en este concurso aparente de leyes va a ser de aplicación el que recoja de modo específico, es decir, bajo criterios de especialidad, la conducta delictiva a ser sancionada, ¿no? Entonces, precisamente el tercer párrafo sanciona si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado. Ven ustedes la equiparación del bien riesgoso de un vehículo motorizado con un arma de fuego, ¿no? Para que vean, digamos, más o menos la lógica del legislador. En estos casos, ambos representan un riesgo. Además, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre, proporción de 0.5 gramos por litro si es transporte particular, o mayor de 0.25 gramos por litro en caso de transporte público de pasajeros, mercancías o cargas en general. O cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas de tránsito. Esa es la descripción. Ahora veamos. El legislador se ha encargado de establecer, aparte de equiparar, digamos, los bienes riesgosos, es decir, el vehículo motorizado con el arma de fuego,
Lo que se ha encargado de establecer en este caso es que básicamente surge el ilícito penal como un atentado hacia la seguridad vial. Porque claro, no es el contexto del ocasionamiento de una lesión, en este caso de una muerte, porque se emplee el vehículo solamente, ¿no? Eso no es el contexto del telos, del teológicamente interpretado del artículo 111 del Código Penal. Sino lo que en realidad se establece es que si esa muerte se comete en el contexto del tráfico vehicular, es decir, del tránsito vial, y por lo tanto, en este contexto se establezca la inobservancia de reglas técnicas de tránsito, o eventualmente concurra en determinados contextos, ¿no? Con consumo de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, etcétera, ¿no? Conforme a los parámetros cuantitativos que he establecido para el caso del estado de ebriedad. Pero reitero, aquí la lógica no es por el empleo solamente del vehículo, es decir, que ya se emplea el vehículo y ya, aplicable el 111, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque puede que, no sé ustedes, pero si, por ejemplo, se trata de una persona que tiene una casa muy grande y tiene un lugar donde se estacionan los vehículos, de modo particular, obviamente, es uno de estos amigos que le gusta ostentar y tener su colección de vehículos, tener sus 10 vehículos, y los saca a pasear en el circuito cerrado que tiene, donde obviamente no aplica el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito, como había respondido hace un momento, se encarga de regular el tráfico vehicular, es decir, la seguridad vial, no así la seguridad particular, recinto cerrado. Entonces, esto conlleva entender dos cosas. Primero, que no todo vehículo motorizado, es decir, no todo suceso lesivo con vehículo motorizado involucra que nos encontremos en el tercer párrafo. No hay forma de llegar a esa conclusión válida. Para efectos de que este vehículo motorizado, empleado, instrumentalizado para la comisión del evento delictivo, pueda responder, tiene que venir acompañado de otras conductas. El hecho de que esta persona haya consumido drogas tóxicas, pacientes, sustancias psicotrópicas, etc., ¿no? En el caso del alcohol, además, con una determinada proporción, ¿no? En su caso, además, observando reglas de tránsito, dependiendo, como sea. La idea es que entonces no es suficiente el empleo de un vehículo, sino además de la concurrencia de estas otras condiciones en el ámbito de la seguridad. Solo si se produce ese contexto, entonces, nos encontramos frente al artículo 111. Si no concurre esta situación, si solamente verificamos, bueno, era una mecánica, estaban arreglando un vehículo, de pronto el vehículo se deslizó, el mecánico se olvidó enganchar el motor, el mecánico se olvidó poner el taco y empezó a maniobrar el vehículo y de pronto el vehículo, ¡pum!, aplastó al ayudante de mecánica. ¿Podrá responder esta persona por el tercer párrafo del artículo 111? No, no va a responder, porque en ese contexto no era aplicable las exigencias de seguridad vial. ¿Será entonces qué párrafo el que se le aplique? El segundo párrafo, porque seguramente en el marco de las reglas de ocupación, etcétera, u ocupación, se ha verificado su actuar infringiendo el deber de cuidado que exige en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que establecer. Vamos a ver algunas preguntas. Cuando una persona participa en un accidente en estado de ebriedad con consecuencia de muerte, pero no causa, no inobserva, demostrado con videos, se puede absolver. ¿Hay alguna casuística? Para empezar, si una persona conduce en estado de ebriedad y si se supera esas concentraciones de sangre, digamos, de alcohol por litro de sangre, entonces debería en principio
existir alguna consecuencia, ¿no? Porque necesariamente hay una relación de infracción de deber cuidado al estar esta persona en estado de ebriedad y en el contexto de la producción precisamente de la muerte, resultado lesivo, porque hay una correlación entre el empleo del vehículo en determinado estado y la producción de la muerte de esta persona. Puede que no sea el único factor, es decir, el único contexto de responsabilidad. Normalmente en estos supuestos, puede ebrio o no ebrio, cuando hay la proporción de una persona, puede haber lo que se denomina la concurrencia de culpas, es decir, la intervención plurisubjetiva entre el agente del delito y también la víctima del delito, ¿no? O lo que se conoce como la imputación a la víctima, ¿no? O la autopuesta en peligro. Y hay supuestos de esa naturaleza que conllevan, digamos, la propia competencia de la víctima, pero adicionalmente la del agente o la del autor, es lo que se conoce como el supuesto de concurrencia de culpas. Bien, a ver, vamos pasando al siguiente. Uh-huh. Sí, qué interesante pregunta, la de Rubén Vallejos. Rubén pregunta, si después del accidente de tránsito hay lesiones graves, pero posteriormente es hospitalizado por 2 meses, luego fallece, el delito de lesiones graves se adecúa a homicidio culposo. Interesantísima pregunta, que conllevan a 2 constataciones prácticas. Mira, Rubén, lo primero que hay que saber es que a diferencia del delito de lesiones graves dolosas, en el caso de las lesiones culposas graves, no existe las lesiones graves con subsecuente muerte, cosa que sí hay en las lesiones dolosas. Si ustedes verifican, hay la posibilidad de que una persona gravemente herida pueda desencadenar una muerte y entonces ahí muta al supuesto agravado de lesiones graves, pero no muta a un homicidio, muta al supuesto agravado. En cambio, en el ámbito de los delitos culposos, no hay esa sucesión causal de los hechos. Es decir, no es que se producen lesiones culposas graves seguidas de muerte. Y eso. ¿Por qué no existe esto? Primera razón, el delito de lesiones graves seguidas de muerte normalmente son delitos preterintencionales. Es decir, se causa un determinado resultado que se quiso o no ocasionar y que conllevan otro resultado, sigo en el marco de la vida. La persona responde por el resultado querido, es decir, por donde alcanzaba el tema del dolor. Esto es, digamos, un resabio, se señala, de la doctrina finalista. ¿Ya? Entonces, esto es lo que debería entenderse. Y obviamente en los delitos culposos, el elemento, digamos, volitivo, vio como intención, difícilmente concurren para efectos de su consumación. Por lo tanto, ese, digamos, es el primer obstáculo. Además de legal, ¿no? Que hemos establecido que no hay esa posibilidad. Lo otro que se hace referencia en este caso es que surge la doctrina, y esto trabajado en el Perú por un buen amigo, además, Shikara Vázquez Shimajuco, que es lo que se conoce como la imputación de resultados tardíos. Si una persona ocasiona un daño a la integridad física de una persona, por ejemplo, le causa lesiones graves, pero la persona después de un grave sufrimiento fallece meses, incluso al año. En este caso, entonces, si la previsibilidad de resultado se establece al momento de juzgamiento, evidentemente podría existir alguna circunstancia de relación y aplicación en estos casos. Pero si el resultado o la previsibilidad del resultado no conllevan necesariamente la existencia
de esta lesión, o de esta mutación en la lesión, entonces no tendría por qué aplicarse. Hay bastantes dificultades en el ámbito de los resultados tardíos. Y ojo, no solamente para el supuesto de accidentes de tránsito, donde además la diferencia entre la producción del daño y el resultado muerte puede no haber mucha distinción, mucha variación en el tiempo. De hecho, esto es difícilmente verificable, ¿no? Normalmente se producen de manera inmediata. En cambio, en el ámbito de los resultados tardíos, esto puede tomar su buen tiempo. De hecho, cuando se plantea esta tesis sobre la interpretación objetiva de los resultados tardíos, que de hecho no es que sea original de Chicara, pero lleva, digamos, una buena tesis doctoral sobre este aspecto. Entonces, aquí lo que se establece es que existen circunstancias de hechos donde sí se presenta esta complejidad. Uno de los casos, por ejemplo, que se plantea en esta tesis es el contagio de SIDA, ¿no? Ustedes saben bien que el SIDA es una enfermedad inmunodeficiente, es decir, que no necesariamente produce la muerte, pero al bajar el tema de las defensas, en algún momento, si esta persona eh, digamos, asume la posibilidad de la existencia de un determinado riesgo, por enfermedades incluso a veces sencillas, como una gripe, etcétera. Ahora que está de moda el tema del COVID, por una influenza, de manera que se contagia y como no tiene un buen sistema inmunosupresor, entonces en este caso llega a fallecer esta persona. Pero puede que esto suceda a los días, puede que suceda a los meses, al año, entonces esto en realidad no garantiza o no conlleva establecer garantías de previsibilidad en estos supuestos. Entonces, esto también es lo que se conoce como la imputación de resultados tardíos. Representa cierta dificultad. Hablar y desarrollar esto yo creo que nos tomaría también buen tiempo. Así que lo voy a dejar por ahí. Yo los invito a revisar el material. Hay dos trabajos. Una que publican con IBDF, que es la editorial de Argentina, uruguaya, Montevideo, Buenos Aires, en ambos países. Se publica este libro. Y tenemos también una publicación nacional en una colección que sacó hace bastante tiempo ya Grizzly, donde se establece a partir de una sentencia, por cierto, también en este caso. Así que invitados están a leer este texto y discutir sobre el tema de imputación objetiva en resultados tardíos. Pero buena la pregunta, Rubén, porque precisamente ha puesto de manifiesto esa problemática. ¿Qué pasa cuando un individuo se avienta al auto, metro, y muere esta persona? Ya había hecho referencia, Alexia, que en realidad se trata de un supuesto de competencia a la víctima, autopuesta en peligro, si es que solamente es la que genere riesgo para la vida. Pero si hay una infracción adicionalmente a las normas de cuidado en el ámbito de la gente, podría conllevar a la concurrencia de culpa. Tendría que determinarse en todo caso, y esto es un supuesto, un caso en concreto, para denotar si efectivamente en estos contextos se trata únicamente de la imputación a la víctima o si también existe una injerencia del conductor. ¿Ya? Entonces, ahí podría darse ese supuesto de concurrencia de culpas o si solamente compete a la víctima, autopuesta en peligro o competencia a la víctima solamente. Bien, lesiones graves. Vamos a ir ahora mismo a lesiones, Mau Carlos. Ya. Comite de desobediencia y resistencia a la autoridad del conductor que no acepta la prueba de alcoholemia. Y ahí Franco le responde que sí. Sí, sí, en general hay un dispositivo legal, pese a que existe la posibilidad de intervención corporal y pese a que existe la cláusula de exención de pena, en estos casos,
Sí, sí hay también un supuesto delictivo en este caso en concreto, ¿no? Vamos por el otro delito, que sí nos va ganando de noche. Acabo de verificar el tema de la hora y no quiero que nos quedemos sin desarrollar el ámbito de la responsabilidad civil también. El segundo delito tiene básicamente la misma estructura normativa. Noten ustedes el que, sujeto activo, cualquier persona, por culpa, igualito elemento subjetivo, cause a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Digamos, aquí la diferencia básicamente está en relación a la fricción sobre la integridad psicofísica de la persona. Entonces, lo que varía básicamente es al resultado de eso. Ya no se produce la muerte, sino una afectación, un daño en el cuerpo y en la salud de la víctima, ¿no? Entonces, digamos, aquí es la gran diferencia. Lo demás, lo mismo. Ahora, una cosa que en un tiempo llevó a discusión es si el contexto de la lesión, cuando se señala en este caso por acción privada, únicamente engloba este supuesto básico del primer párrafo, o si también es susceptible de que en el cuarto párrafo, cuando se trate de lesiones leves, precisamente permita también sostener la imputación bajo criterios o bajo contextos de acción privada. ¿Ya? Esto ya ha sido superado. Se denota que en los supuestos agravados, tanto del segundo, tercer como cuarto párrafo, ya no es aplicable la exclusividad de la promoción de la acción privada. Así que en este supuesto no hay mayor discusión. Tanto, reitero, si se da el segundo párrafo como el cuarto párrafo. La otra situación es que en el contexto ya de la circunstancia grande del segundo párrafo, y esto porque normalmente se presenta también en el ámbito de los delitos de sucesos de tránsito, es que viene definido el contexto de la lesión grave. ¿Por qué? Porque, claro, se constituye en una circunstancia agravante del primer párrafo, en principio, pero adicionalmente viene por definir el supuesto del segundo párrafo como supuesto de lesión grave. En cambio, reserva el supuesto del primer párrafo, si evidentemente el segundo párrafo es un supuesto de lesión grave, reserva el primer párrafo para efectos de establecer, digamos, en esta línea, la lesión leve. No lo dice el primer párrafo, lean ustedes, no hay ninguna parte en la que defina que se trate de una lesión leve, lesión culposa leve, no dice. Pero como existe una definición específica en el segundo párrafo como lesión grave, entonces, por una interpretación sistemática, el primer párrafo recoge todos aquellos supuestos de lesión leve. ¿Y los supuestos que constituyen faltas también estarán? No. Para eso existe una regulación específica en el libro tercero de faltas del Código Penal. Por lo demás, entonces, cuando uno vaya a configurar el delito de lesiones culposas por los sucesos de tránsito, podría concordar la norma si el daño es grave con el segundo párrafo o si el daño es leve con el primer párrafo. ¿Ya? Esto que quede claro, por favor, porque precisamente esa es la forma de configurar e interpretar el supuesto delictivo. Antes de pasar al otro delito, vamos a verificar. Michael dice que la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, el primer pleno judicial, dijo que no. ¿A qué te refieres, Michael? Si eres un poquito más específico, pudiéramos debatir. ¿Te refieres a que el suceso de tránsito de lesiones culposas agravadas leves sigue siendo por acción privada? ¿Eso te refieres? Quizás, ¿o a qué te refieres? En todo caso, eso podría discutirse, estimado Michael. A ver, vamos, creo que ya respondiste. Ah, con el examen de la alcoholemia. Sí, a ver, puede entenderse, sí,
Sí, entonces, sí, puede entenderse, si recuerdo este acuerdo plenario, puede entenderse que el contexto de la injerencia sobre el cuerpo de la gente pueda conllevar también una resistencia propia de la detención, ¿no? Es decir, es una injerencia propia en la detención. Sin embargo, hay supuestos como este, y como también la fuga del lugar de accidente de tránsito, que han sido sancionadas como una opción político-criminal del legislador, no por el hecho que involucre una afectación al derecho de resistirse a la persona a la propia detención o a la propia injerencia en la restricción de sus derechos fundamentales, sino porque en realidad también esto conlleva establecer determinados parámetros de seguridad eh, pública. ¿Ya? Entonces, por ahí va el contexto de la justificación, porque si seguimos la misma lógica de este pleno jurisdiccional, no solamente no sería sancionable el hecho de negarse, someterse a una prueba de alcoholemia, sino también no debería ser sancionable el hecho de que una persona que ocasionó un accidente de tránsito precisamente se fugue. Vamos, entonces yo creo que es el supuesto que hay que tener siempre en cuenta y con cuidado también sobre el tema de la interpretación. No, Michael, estamos de todas maneras para compartir y es importante esta retroalimentación. Gracias a ti por la pregunta. Por último, el último dispositivo legal en el ámbito penal, para trocar un tema, lo que estamos haciendo a la larga, para no llegar mucho al tema civil, porque no soy civilista, ¿no? No, doctores, no piensen eso, vamos a verificar que también es, digamos, algo similar pasa en el ámbito de la responsabilidad civil. Pero acelero. Vean ustedes que el primer párrafo, como delito de peligro, únicamente sanciona el hecho de la modificación de un chasis originalmente diseñado y fabricado para el transporte de mercancías, si para un camión, con corte o alargamiento para efectos de adaptarlo hacia un ómnibus. Entonces, esta es la conducta delictiva. Puede ser realizado de manera directa o a través de sus subordinados, establece en ese caso. Que está sancionado, entonces, a las personas que ejecutan ese tipo de conducta delictiva. Obviamente sin cumplir la normativa vigente y sin contar con autorización expresa. Pero no recuerdo, pese a que esto dice la norma, no recuerdo que exista algún dispositivo normativo administrativo, lo reitero, salvo que mis competencias de conocimiento vayan obviado este aspecto, pero no recuerdo que existe una norma que permita o sirva para autorizar el cambio de chasis de un camión hacia ómnibus. No hay, no existe esta posibilidad. Entonces, esta especificación, sin cumplir con la normatividad vigente y yo sin contar con la autorización expresa, creo que en principio es una descripción lírica porque no hay esa normatividad iniciativa. ¿Ya? Esto es el primer supuesto. El segundo párrafo, que es una concurrencia de circunstancia, realmente se da cuando se comercializa esos vehículos, es decir, esos modificados, para el servicio público de transporte de pasajeros, como transportista o conductor. Entonces, en ese contexto, si ya se pone en circulación, ya existe la concurrencia de esta circunstancia grave. Y el tercer párrafo, para lo que nos importa, ¿no? Si como consecuencia de las conductas que se refieren al primer y segundo párrafo, es decir, o se trata de cambio de chasis, o se trata del supuesto de la comercialización de los vehículos, si como consecuencia de estas conductas se produce un accidente de tránsito con consecuencias de muerte o lesiones graves para los pasajeros o tripulantes del vehículo, la pena será no menor de 10 ni mayor de 20 años. Vean, doctores, cuando el dispositivo legal hace referencia a accidente de tránsito, evidentemente hace referencia al suceso de tránsito. ¿Ya? A diferencia de lo que pasa en el artículo 111 y el artículo 124, aquí no hay un contexto de establecer la infracción de reglamento de tránsito, ¿no? Sino una referencia única a un accidente de tránsito.
¿Se produjo la infracción al reglamento de tránsito? No importa. ¿No se produjo la infracción al reglamento de tránsito? Tampoco importa. ¿La persona estuvo en estado de ebriedad? No importa. ¿La persona no estuvo en estado de ebriedad y ocasionó el accidente? Tampoco importa. ¿Ven? Aquí el contexto del nexo causal está vinculado básicamente a detectar este bien riesgoso para la producción del accidente de tránsito y por lo tanto la muerte o la lesión de determinadas personas. No importan otras condiciones en este contexto que atenten la seguridad vial. Ya, en principio, a eso hace referencia. Pero otra cosa que ya les había anticipado y que hay que criticar bastante es la equiparación de la pena para cuando se produce el resultado, lesiones graves, y el resultado, muerte. Es decir, da lo mismo para el legislador que con este, digamos, ómnibus artesanal, con este ómnibus eh, modificado, ocasiones la lesión, ocasiones la muerte. Entonces, esta situación consideramos que es un error técnica legislativa y un error también en la comprensión del principio de proporcionalidad. No puede haber una misma respuesta para dos sucesos lesivos totalmente distintos. ¿Ya? Ahora, pero adicionalmente a esto, yo les invito a que verifiquen en este caso la penalidad. Miren, la pena es de 10 a 20 años. No importa si ha infringido el reglamento de tránsito, no importa si en estado de ebriedad, no importa si está en drogadicción, etc. ¿Ya? Noten ustedes. En cambio, si una persona consume alcohol, a ver, para hacerlo más dramático, consume alcohol, consume drogas o estupefacientes o cualquier otra cosa y produce la muerte de una persona, ¿cuál va a ser la pena? La pena que se establece en ese caso es de 4 a 8 años. Causar la muerte en drogadicción, causar la muerte con exceso de velocidad, digamos, sin observando las reglas de tránsito, ¿no? Por lo tanto, con exceso de velocidad o cualquier otro, recibe una pena, ¿ya? Como ven ustedes, está menos de la mitad en su extremo mínimo y menos de la mitad en su extremo máximo. ¿Les parece a ustedes un contexto razonable en el ámbito de la legislación penal que establece el legislador? No es necesariamente una respuesta razonable. De hecho, no es una respuesta razonable. Consideramos que el contexto de la valoración, bien, Jacqueline, gracias por coincidir, en este contexto, la valoración del principio de proporcionalidad de las penas debería seguir otro margen, otro canon que evidentemente el legislador no lo ha hecho en estos puestos. ¿Ya? Así que ni qué hablar con el tema de lesiones, ¿no? Porque vean ustedes, 10 a 20 años, tema de lesiones graves, cuando se produce con estos vehículos, chasis modificado. En cambio, si se produce con una persona en estado de drogadicción, alcohol, una observancia de reglas de tránsito, la pena va entre 4 a 6 años, ¿no? Una diferencia sustancial que en este contexto no obedece a, como dice Mario, el grado de lesividad. Pero no solamente el contexto del grado de lesividad, sino, reitero, yo creo que aquí el principio realmente vulnerado es el contexto de la proporcionalidad de las penas. Es un principio rector, así como la legalidad, así como la lesividad, así como la culpabilidad, la proporcionalidad de las penas es uno de los pilares que rigen el ámbito del derecho penal. Pero no es la primera vez que el legislador en realidad contraviene este principio, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, sanciona el homicidio con 6 a 20, y sancionan supuestos de violación sexual con más de 20 años en algunos casos, o en otros incluso con cadena perpetua, o supuestos de peligro abstracto como el tráfico de drogas en el circunstancia agravante 8 a 15 o superiores a él. Entonces, claro, hay
hay una falta de respeto en el contexto de la proporcionalidad de las penas. De hecho, la distinción y el encuadramiento de los dispositivos legales no se rigen y no establecen, no respetan este principio de proporcionalidad de las penas como antes se pretendía designar, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Para terminar el ámbito penal, que ya terminamos con este ilícito, ese ómnibus no estaba condicionado, el bus del Cerro San Cristóbal. No sé si esto es el supuesto del caso de Pasamayito, aquí también el accidente que hubo, creo que es otro supuesto, ¿no? En este caso dice, este ómnibus no estaba condicionado y no tenía las medidas de seguridad. Obviamente, por ejemplo, si no se trata de modificación de chasis, no sería este supuesto. ¿Cuál sería el supuesto? Si no hay infracción de reglamento de tránsito. A ver, doctor Carlos, que plantea la pregunta. ¿Sería el supuesto de conducción y estabilidad, dirección, observancia del reglamento de tránsito? No, porque no se entiende que este es el supuesto, ¿no? Si el bus no estuvo adecuado, por ejemplo, se trata de estos mirabuses, y que a veces los modifican, no necesariamente en el chasis, lo modifican, por ejemplo, en el techo, para efecto de que sean panorámicos, ahí el supuesto estaría vinculado, desde esa perspectiva, al ejercicio de una profesión u ocupación. Por lo tanto, le sería aplicable el segundo párrafo en caso de homicidio o el tercer párrafo en caso de lesiones culposas. Así que hay que ver esta posibilidad porque definitivamente no permite la aplicación de este artículo 279. Graciela, ahora volvemos sobre el tema del acuerdo reparatorio. Ahí ya, vamos a adelantarnos, porque en realidad es parte ya del tema de responsabilidad civil, ¿no? ¿Puedo resolver conducta sobre el tema del acuerdo reparatorio? Claro que sí, Graciela. ¿Pueden arribar a un acuerdo reparatorio? Sí, porque en el marco de digamos, de los acuerdos reparatorios establece claramente el Código Procesal Penal, lo segundo, que son susceptibles de arribarse a acuerdos reparatorios cuando exista en el contexto un delito culposo. No distingue el tema de la penalidad, únicamente hace referencia de modo taxativo al delito culposo. Puede darse en todos los casos, en todos los supuestos, se trata de una empresa que ha llegado, digamos, tiene como 30 personas muertas, y un hecho que afecta a la seguridad vial flagrantemente y no solamente a los familiares directos, sino incluso a la sociedad protesta por ese aspecto. Entonces, cuando haya cuestiones de interés social, dice el propio Código Procesal Penal, pudiera establecerse contextos de observancia, de reglas de conductas, entre otros contextos, ¿no? Para efectos de precisamente dejar de lado esos intereses sociales. Sí, pues, sí es posible establecer en ese caso la reparación, pero con esa contingencia para reducir el tema del interés social. Le he respondido a tu pregunta, Graciela. Si es responsabilidad del cooperator encontró cuál es el desenlace penal. Concurrencia de culpas, reitero Josephine, y adicionalmente hay una especie de atenuante privilegiada. Se reduce la pena por debajo incluso del mínimo legal. Es lo que establece también una casación de la Corte Suprema. Ajá. Muy curioso el caso que planteas, Michael. Ahora vamos a comentar, digamos, suelen ser muy atípicos. Sobre los daños, Esther Vargas. No hay respuesta por daños. Lo que pasa es que aquí la gran problemática es que, a diferencia del homicidio culposo, si existe lesiones graves culposas o lesiones leves culposas, lo que no existe en el ámbito de nuestra legislación es el contexto del daño culposo. El daño es eminentemente doloso y por lo tanto no puede ser susceptible en este caso de protección. De nada, Graciela. Y Adolfo, la imposición de una papeleta por infracción del tránsito impuesto administrativo sirve como prueba en el proceso penal. Inicialmente tiene que llevarse a cabo las pericias correspondientes.
Necesariamente, mi estimado Adolfo, ¿por qué? Porque la infracción digamos, el deber de cuidado puede involucrar la infracción de reglamento de tránsito. Si bien pudiera darse de manera precedente, es decir, en este caso salió totalmente sin licencia, pero no produce el accidente, sino hasta después de media hora, una hora que ya está conduciendo el vehículo. Entonces, también tiene que concurrir al momento de la ejecución del evento delictivo. ¿Ya? Fernando, en un segundo te cito la jurisprudencia sobre concurrencia de culpas. La ponente es la doctora Elvia Barrios. Te lo ubico. Vamos con el tema de responsabilidad civil y vamos a terminar ya nuestra exposición. De hecho, estamos con la hora y no hemos dado ni siquiera posibilidad de participar. Tenemos dos regulaciones en el contexto de lo que podría aplicarse a la responsabilidad frente a sucesos de tránsito. En primer lugar está la regulación del, digamos, de manera mucho más general, de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Y responsabilidad ex delito, donde se establece aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Digamos, esta es una regulación mucho más genérica en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, pero que a su vez lleva a contener o a tener en cuenta supuestos mucho más específicos, como el 1970. En el 1970 sí se hace referencia a la responsabilidad por sucesos de tránsito. ¿Por qué? Porque en 1970 se establece aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro es obligado a reparar. Noten ustedes que aquí se confluye el hecho de entender el vehículo como un bien riesgoso o peligroso y que a su vez conlleva a establecer la conducta riesgosa. Es decir, el operar el vehículo con observancia del reglamento de tránsito, con infracción de esas normas, eventualmente, de tal manera que conlleven a la configuración del derecho delictivo, psicotrópica, seguridad, etcétera, fuera lo que fuera. Y en esta misma línea también se establece el contexto de que es una exigencia el ocasionamiento de un daño hacia otra persona. Hay unanimidad, hasta lo que yo he podido leer y averiguar, en que en el marco de la responsabilidad civil por suceso de tránsito es aplicable específicamente este artículo 1970. Ahora, lo que yo explicaba al inicio de la conferencia, que el hecho de que hable de accidente de tránsito no debe entenderse el accidente en su término semántico, no es decir, en su término, digamos, definitorio, como lo establece, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Porque en este supuesto sería aplicable el artículo 1972, donde se señala en los casos del artículo 1970, es decir, es responsabilidad por bien riesgoso, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ya? Entonces, en ese caso en concreto también hay que tener en cuenta esa posibilidad. Ahora, adicionalmente a esto, hay que tener en cuenta que el reglamento de tránsito se encarga de regular o complementar esta regulación de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se suscita en otros supuestos de responsabilidad, en el ámbito de la responsabilidad civil, existe una exención hacia el elemento subjetivo, es decir, no hay necesidad de establecer la plena concurrencia del elemento subjetivo de dolo o culpa en el caso en concreto. Dado que se establece que en este marco rige el supuesto de responsabilidad objetiva. Así que, cosa que no está permitida obviamente en el ámbito del derecho penal. En el ámbito del derecho civil sí es susceptible de establecer una responsabilidad objetiva. Precisamente por ese contexto, cuando se trata de responsabilidad civil por accidentes de tránsito, se establece como presupuestos. Entonces, de acuerdo a esta situación, una conducta antijurídica,
que contraríe el ordenamiento por la lesión precisamente de estos intereses o bienes jurídicos. En segundo lugar, la existencia de un daño. Es decir, el segundo presupuesto es la existencia de un daño, que es consustancial también al ámbito del derecho penal. Es decir, el resultado es un daño, entonces existe posibilidad de ser reparado. En tercer lugar, que exista una relación causal entre la conducta y el daño. Es decir, que el daño se haya producido como consecuencia de esta conducta. Esta situación también es importante tener en cuenta porque precisamente es lo que se establece como el contexto de nexo de causalidad para efectos de indemnización. Esto es lo que corresponde al contexto de la responsabilidad civil.